Bienvenidos a Ecos de lo Macabro. Espero que estén teniendo un excelente día o una noche tranquila, aunque después de escuchar estos relatos quizá ya no lo esté tanto. Esta noche les he preparado 3 historias escalofriantes que tienen algo en común. El desafortunado encuentro con la Llorona, una entidad que ha sembrado terror durante generaciones y que, según muchos testigos, aún sigue apareciéndose en los lugares más oscuros y solitarios. Así que apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para escuchar relatos que podrían dejarte pensando hasta el amanecer. Y antes de comenzar, si disfrutas este tipo de contenido, te agradecería muchísimo que me regalaras un like o me dejaras tu comentario. De esa manera apoyas al canal y ayudas a que esta comunidad siga creciendo cada vez más. Ahora sí, una vez advertido, demos comienzo. Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento inventado ni una historia para asustar niños. Esto ocurrió de verdad en un pueblo pequeño, en una noche fría de 1997. Si en este momento estás solo, si afuera hay silencio, y si de repente escuchas algo que no puedes explicar, te recomiendo que no salgas a ver qué es. Esta es la historia de la noche en que mi familia y yo escuchamos algo que hasta el día de hoy ninguno de nosotros ha podido olvidar. Ocurrió en San Antonio de las Alazanas, un pueblito enclavado entre las montañas de Arteaga, en Coahuila, un lugar tranquilo, frío casi todo el año, donde todo el mundo se conoce y donde las noches son largas, oscuras y muy silenciosas. Yo tenía 8 años cuando pasó esto, y aunque han pasado muchos años desde entonces, hay noches en las que cierro los ojos y todavía puedo escuchar aquel sonido. Un sonido que no debería existir. Un sonido que no tiene explicación. Era una noche como cualquier otra. Mi mamá había preparado la cena, y los 5 estábamos sentados alrededor de la mesa. Mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos mayores y yo. Recuerdo que afuera hacía frío, como siempre que cae la noche en ese pueblo. Las montañas parecen atrapar el frío y no dejarlo escapar. Adentro, en cambio, el ambiente era cálido. Había luz, había comida, había voces. Todo era normal. Todo era como debía ser. Entonces lo escuchamos. Primero fue un sonido lejano, tan leve que pensé que era el viento entre los árboles. Pero el viento no llora. El viento no grita. Y lo que llegó a nuestros oídos esa noche era exactamente eso. Un grito. Un lamento, un llanto que venía de afuera, que cruzó las paredes de la casa y se metió directo al pecho de cada uno de nosotros como un golpe de agua helada. No fue un grito de alguien asustado, tampoco fue el llanto de un bebé ni el aullido de un animal. Era algo diferente. Era un sonido que parecía cargado de un dolor muy antiguo, de una pena que no tenía fondo. Un sonido que te revolvía el estómago aunque no supieras por qué. Todos nos quedamos quietos al mismo tiempo, como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo estaba muy mal. Mi papá bajó la cuchara despacio, mi mamá miró hacia la ventana, mis hermanos se miraron entre ellos, y yo, que era el más chico, solo pude hacer lo que hacen los niños cuando sienten miedo de verdad: no moverme, no hablar, no respirar fuerte. Los perros fueron los siguientes en reaccionar, los nuestros primero. Empezaron a ladrar de una forma que nunca les había escuchado antes. No era el ladrido de cuando llegaba un desconocido a la puerta, ni el ladrido de cuando veían a otro animal. Era otra cosa. Era un ladrido desesperado, como si estuvieran viendo algo que los llenaba de terror y al mismo tiempo no podían dejar de ver. Después se unieron los perros de los vecinos, uno tras otro, como si el miedo se fuera contagiando por toda la calle. En cuestión de minutos, el pueblo entero de perros estaba ladrando hacia la oscuridad. Mi papá se levantó y fue hacia la ventana. Miró hacia afuera con esa calma que tienen los padres cuando quieren que sus hijos no se asusten, aunque ellos por dentro también estén sintiendo algo. Nosotros lo seguimos con los ojos, esperando que dijera que no era nada, que era algún animal, que todo estaba bien. Pero no dijo nada. Se quedó mirando. Y eso fue lo que más miedo me dio. Mi mamá le preguntó en voz baja qué veía. Él respondió que no había nadie, que la calle estaba vacía, pero el llanto seguía. Seguía sonando afuera, demasiado cerca,
demasiado claro para ignorarlo. Y entonces noté algo que me puso la piel de gallina. El sonido se movía. No venía siempre del mismo lugar. Un momento parecía estar frente a la casa. Al siguiente parecía estar más a la derecha, luego más lejos, luego otra vez cerca, como si quien lloraba estuviera caminando, moviéndose en la oscuridad, sin que nadie pudiera verlo. Mi mamá intentó calmarnos. Con una voz tranquila, casi demasiado tranquila, nos dijo que probablemente era doña Petra, una señora anciana que vivía a unas cuantas casas de la nuestra. Llevaba semanas muy enferma, postrada en cama, y a veces, cuando el dolor era mucho, se escuchaban sus quejidos desde afuera. Era una explicación lógica. Era una explicación que cualquier adulto daría para que sus hijos pudieran terminar de cenar sin pesadillas. Y por un momento, casi funcionó. Casi. Porque fue entonces cuando mi hermano mayor, que tendría unos 14 años en ese tiempo, dijo algo que nos heló la sangre a todos. Lo dijo sin gritar, sin dramatismo, con esa seriedad que tienen las personas cuando están completamente seguros de lo que están diciendo. Dijo que los lamentos no venían de la casa de doña Petra, que doña Petra vivía al otro lado, a la izquierda, y que el sonido venía del frente, del monte. Y además, dijo algo que nadie en la mesa pudo rebatir. Una persona enferma, acostada en su cama, no podía estar moviéndose de un lado a otro. Pero ese llanto sí se movía. Todos lo habíamos escuchado. Todos lo sabíamos. El silencio que cayó sobre la mesa en ese momento fue diferente al de antes. Ya no era el silencio del susto. Era el silencio de cuando te das cuenta de que no hay una explicación sencilla para lo que está pasando. Mi papá no respondió nada. Mi mamá tampoco. Y eso, para mí, que tenía 8 años y miraba a mis padres esperando que me dijeran que todo estaba bien, fue la confirmación de que algo estaba muy mal. El llanto no paró. Siguió durante varios minutos más, moviéndose, acercándose, alejándose, como si tuviera vida propia. Los perros no dejaron de ladrar en ningún momento. Y fue entonces cuando mis 2 hermanos tomaron una decisión que yo, desde mi corta edad, no podía entender del todo. Querían salir. Mi mamá se opuso de inmediato. Mi papá dudó un momento, pero al final los dejó ir. Quizás porque él también quería saber. Quizás porque pensó que era mejor que salieran juntos a que la curiosidad los venciera después solos. Les dijo que no se alejaran, que se quedaran cerca de la puerta. Mis hermanos asintieron, tomaron una linterna pequeña que había en la cocina y salieron. Yo me quedé adentro con mis papás, pegado a mi mamá, mirando por la ventana con los ojos muy abiertos. Podía ver las siluetas de mis hermanos parados frente a la casa, iluminados apenas por la luz que salía de las ventanas. La linterna apuntaba hacia el frente, hacia la oscuridad del monte que comenzaba justo al cruzar el camino de tierra. Y el llanto seguía. Más claro ahora que la puerta estaba abierta. Más real. Más cercano. Mis hermanos estuvieron parados ahí un buen rato, escuchando, mirando. Yo los veía moverse despacio, hablarse al oído, señalar hacia distintos puntos. En algún momento uno de ellos apagó la linterna, supongo que para que sus ojos se acostumbraran mejor a la oscuridad. Y fue en ese momento, según me contaron después cuando lo vieron. No era algo claro, no era algo perfectamente definido, pero era suficiente para entender lo que estaban viendo. Entre los árboles, en el límite donde terminaba el camino y empezaba el monte, había una figura. Una silueta de mujer, alta, delgada, con un vestido largo que llegaba hasta el suelo y algo sobre los hombros que parecía un rebozo, una tela oscura que le cubría la cabeza. No corría, no saltaba, caminaba, despacio, con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier movimiento brusco. Caminaba hacia adentro del monte, hacia la oscuridad más profunda, y mientras lo hacía, el llanto seguía sonando, como saliendo directamente de esa figura que se alejaba sin prisa, sin mirar atrás. Mis hermanos no hablaron. Ninguno de los dos dijo una sola palabra en ese instante. Me lo confesaron años después. El miedo fue tan grande que les quitó la voz por completo.
Solo se quedaron viendo hasta que la figura desapareció entre los árboles y la oscuridad se la tragó entera. Pero lo más extraño no fue eso. Lo más extraño fue lo que pasaron a hacer los perros justo en ese momento. Habían estado ladrando sin parar durante todo ese tiempo, furiosos, alterados, como queriendo espantar algo. Pero de repente, todos al mismo tiempo, dejaron de ladrar. Y lo que vino después fue peor que cualquier ladrido. Fue un llanto, un quejido largo, triste, desesperado. Los perros lloraban, con la cabeza agachada, las orejas pegadas al cráneo, la cola entre las patas. Lloraban como si hubieran visto algo que los había roto por dentro. Y ninguno quiso avanzar ni un paso más hacia el monte. Ninguno. Mis hermanos regresaron a la casa. Cerraron la puerta. Y durante el resto de esa noche, nadie habló de lo que había pasado. Nadie pudo dormir bien. Yo me quedé en la cama con los ojos abiertos, escuchando, esperando que el llanto volviera. Pero no volvió. La noche se quedó en silencio. Un silencio que se sentía demasiado pesado, demasiado lleno de algo que no tenía nombre. Los días que siguieron fueron extraños. En el pueblo nadie hablaba abiertamente de lo que había pasado esa noche, pero yo podía sentir que algo había cambiado. Los vecinos se saludaban con menos palabras. Las conversaciones en la tienda se cortaban de repente. Los adultos se miraban entre ellos con esa expresión que tienen cuando saben algo que no quieren decir en voz alta. Era como si el pueblo entero estuviera esperando algo. Como si todos supieran, sin haberse puesto de acuerdo, que esa noche no había sido el final de nada, sino el principio. Mis hermanos no volvieron a mencionar lo que vieron frente al monte. No entre ellos, no conmigo, no con mis papás. Era como si hubieran tomado la decisión silenciosa de no hablar de eso. Como si ponerle palabras lo hiciera más real, más permanente. Yo los miraba durante el desayuno, durante la cena, y podía ver en sus caras que pensaban en ello, que no habían dejado de pensarlo ni un solo momento desde aquella noche. Yo tampoco. Seguía escuchando ese llanto en mi cabeza. No como un recuerdo borroso, sino claro, nítido, como si lo tuviera grabado en algún lugar dentro de mí donde no llegaba el olvido. Me costaba quedarme solo en cualquier parte de la casa. No quería asomarme por las ventanas cuando oscurecía. Y cada vez que los perros ladraban de noche, por cualquier razón, el corazón se me iba a la garganta y me quedaba tieso en la cama, conteniendo la respiración, esperando. Fue al segundo día cuando ocurrió. Mi mamá estaba en la cocina por la mañana cuando escuchó voces en la calle. Salió a ver qué pasaba y regresó con una cara que yo nunca le había visto antes. Una cara que no era exactamente de tristeza, pero tampoco era de sorpresa. Era la cara de alguien que recibe una noticia que en el fondo ya esperaba, aunque nunca hubiera querido que llegara. Doña Petra había fallecido. La encontraron esa mañana. Había pasado durante la noche, dijeron en algún momento entre la oscuridad y el amanecer. Tranquila, según quienes estuvieron con ella. Sin dolor, según quisieron creer los que la querían. Pero en el pueblo, la noticia no se recibió como se reciben las muertes normales de personas enfermas que llevaban tiempo luchando. Se recibió de otra manera, con un silencio diferente, con miradas que decían cosas que las bocas no se atrevían a pronunciar, porque todos recordaban lo de 2 noches atrás. Todos habían escuchado algo, o conocían a alguien que lo había escuchado, y ahora, con la muerte de Doña Petra encima, las piezas comenzaban a acomodarse de una forma que ponía la piel de gallina. Los más viejos del pueblo fueron los primeros en decirlo. Con calma, con esa naturalidad con la que la gente mayor habla de cosas que los jóvenes prefieren no creer, dijeron que lo que habíamos escuchado esa noche no era exactamente la Llorona. O no solo eso, dijeron que hay momentos en que ese llanto aparece como una señal, como un aviso, que no siempre viene a hacer daño, que a veces solo viene a anunciar que alguien está a punto de irse, que la muerte, en esos pueblos rodeados de monte y de frío y de silencio, a veces manda aviso antes de llegar. Y ese aviso, dicen, suena como una mujer llorando en la oscuridad. Yo tenía 8 años y no entendía del todo lo que eso significaba, pero lo sentí de una manera que no necesitaba explicación.
Sentí que esa noche, sin saberlo, habíamos estado muy cerca de algo que no pertenecía al mundo de los vivos, que esa figura que mis hermanos vieron caminar hacia el monte no estaba perdida ni asustada, que sabía exactamente a dónde iba y por qué estaba ahí. Han pasado muchos años desde esa noche de 1997. Soy adulto ahora. He vivido en otros lugares, he conocido otras personas, he escuchado muchas historias, pero ninguna se ha quedado conmigo de la manera en que se quedó esta. Porque esta no es una historia que me contaron, esta es una historia que viví, que escuché, que sentí en el cuerpo cuando tenía 8 años y no sabía todavía que hay cosas en este mundo que no tienen explicación y que es mejor no buscarles una. Mis hermanos y yo nunca volvimos a hablar de eso en voz alta, ni entre nosotros ni con nadie. Durante años fue algo que existía entre los tres como un secreto que nadie había pedido guardar, pero que todos guardábamos igual. Hasta hace poco, cuando nos reunimos en familia y alguien mencionó a San Antonio de las Alazanas, y los tres nos miramos al mismo tiempo con esa mirada que no necesita palabras. Y en ese silencio que duró solo un segundo, los tres supimos que el otro seguía recordando, que ninguno había olvidado, que ese llanto de alguna forma todavía vive dentro de nosotros. No sé si lo que vimos esa noche fue la Llorona. No sé si fue la muerte caminando hacia el monte antes de hacer su trabajo. No sé si tiene nombre lo que ocurrió en ese pueblo frío entre las montañas de Coahuila. Lo único que sé con certeza es que fue real, que los 5 lo escuchamos, que los perros lo vieron, que 2 días después, doña Petra ya no estaba, y que hay noches, todavía hoy, en las que el silencio se siente demasiado parecido al de aquella noche, y entonces apago la luz, me quedo quieto y rezo para no escuchar nada, porque si lo escucho, ya sé lo que significa. La siguiente es una historia que fue mandada por un seguidor del canal. En este relato vamos a escuchar la experiencia de un hombre que no creía en las leyendas de los pueblos, hasta que una noche fría, en medio de la oscuridad de las cosechas, el personaje tuvo un encuentro con la Llorona, experimentando una presencia que no se puede ver, pero que se siente caminar a tu lado y que también fue vista tiempo después por otra persona en el mismo lugar, confirmando que las historias de la noche son muy reales. Antes de comenzar, quiero dejarles una advertencia muy importante. Nunca se queden solos en el campo por la noche, cuando sientan un enojo muy grande en el corazón, o cuando hayan tenido una discusión fuerte con las personas que aman. El rencor, el orgullo y la soberbia atraen a las cosas equivocadas que habitan en la oscuridad. Dicen los antiguos que el aire de la noche huele el desprecio, y que si estás solo y de mal humor, las fuerzas que no son de este mundo se alimentan de esa energía negativa para acercarse a ti. Si el viento se pone helado de repente, si sientes que la temperatura baja al punto de congelarte los dedos, y sientes que alguien te observa desde las sombras, no busques explicaciones lógicas. Guarda tus cosas y vete de inmediato, porque podrías escuchar el peor sonido que existe en esta tierra y quedar marcado para siempre. Esta es la historia que me heredó mi familia. Algo que le pasó directamente a mi abuelo Silvano en un pequeño pueblo rural de Chiapas, allá donde la vegetación es tan alta y espesa, que de noche parece que las plantas tienen vida propia y te van a tragar en cualquier descuido. Mi abuelo era un hombre recio, de esos hombres antiguos de campo que no le tenían miedo a la oscuridad, ni a los ruidos del monte, ni a los animales salvajes. Él siempre decía que las historias que contaba la gente mayor en las esquinas eran puros inventos para asustar a los niños malcriados y para hacer que todos regresaran temprano a sus casas a dormir. Decía que no había nada más peligroso en este mundo que los mismos hombres vivos, y que a los espantos del monte no había que tenerles ningún tipo de respeto ni de temor. Pero la noche de la que les hablo hoy, todo su orgullo y toda su seguridad se vinieron abajo en un solo instante, dejándolo con un miedo que no se le quitó hasta el último de sus días. Todo comenzó por un problema familiar muy común, una discusión muy fuerte que mi abuelo tuvo con su esposa al caer la tarde. El ambiente dentro de la casa se puso tan pesado y tenso que él, en lugar de quedarse a arreglar las cosas con calma,
agarrar sus herramientas de trabajo, su sombrero y su vieja linterna, e irse directito a la parcela que tenían a las afueras del pueblo. Quería demostrarle a todos que podía trabajar más que cualquiera, que no necesitaba de nadie, y sobre todo, quería quitarse ese coraje atorado en el pecho, estando completamente solo en medio de la naturaleza. El camino de terracería hacia el terreno ya estaba completamente oscuro cuando llegó. Las luces del pueblo se veían ya muy a lo lejos, pero a él no lo detuvo la falta de luz del sol ni la soledad del camino. Cuando llegó a la mitad de la parcela, encendió su vieja lámpara de petróleo, esa que daba una luz amarillenta, débil y titilante, que apenas alcanzaba a iluminar unos cuantos metros a la redonda, dejando el resto del terreno sumergido en una negrura total. Así se pasó las horas, limpiando la tierra con fuerza, quitando la mala hierba y acomodando las plantas de la cosecha, metido por completo en sus propios pensamientos y masticando el enojo de la tarde. El tiempo se le fue volando entre el esfuerzo físico y la terquedad de no querer volver a la casa para no dar el brazo a torcer. Miró su reloj de mano bajo la tenue luz de la lámpara y vio que ya eran alrededor de las 11 de la noche. A esa hora tan avanzada, el pueblo entero ya estaba durmiendo en silencio y el aislamiento en la parcela era absoluto, solo roto por el sonido seco de su propia herramienta, golpeando la tierra húmeda una y otra vez. De pronto, de un segundo a otro, el ambiente cambió por completo de una manera muy extraña y misteriosa. El viento, que antes era una brisa suave y cálida propia de la región, se intensificó con mucha fuerza, soplando entre las hojas de los cultivos con un silbido agudo que parecía un quejido. Lo más raro y aterrador fue que la temperatura descendió de golpe, tanto que a mi abuelo se le congeló la respiración y empezó a ver el vapor de su propio aliento en el aire. Sintió un escalofrío horrible que le recorrió toda la espina dorsal, una sensación de incomodidad muy profunda en el estómago y la certeza absoluta de que ya no estaba solo en ese pedazo de tierra, sino que algo lo estaba vigilando fijamente desde la oscuridad más profunda del terreno. Se enderezó con dificultad, levantó la lámpara de petróleo para alumbrar hacia el frente y miró fijamente hacia la negrura, pero no vio nada extraño, solo las sombras alargadas de las plantas moviéndose de un lado a otro de forma violenta por el aire helado. Fue en ese preciso momento de máxima tensión cuando el silencio de la noche se rompió por completo. Mi abuelo Silvano escuchó un lamento femenino. Al principio era un sonido muy débil, muy lejano, como si viniera desde lo más profundo del monte o del río que cruzaba a los lados de la propiedad, muy lejos de donde él estaba parado. Pero con cada repetición que hacía el viento, el llanto fue aumentando en claridad y se sentía cada vez más y más cerca, avanzando con una velocidad increíble. Mi abuelo se quedó completamente congelado en su sitio, sosteniendo la herramienta con las manos temblorosas y escuchando con atención. No era un grito común de dolor humano, ni el llanto de alguien que pide ayuda por haber sufrido un accidente en el camino. Era un sonido completamente agotado, quebrado, como si esa entidad llevara horas, o tal vez muchos años, sufriendo el mismo dolor insoportable. Una queja del alma que te calaba hasta los huesos y te quitaba las ganas de respirar. El llanto se escuchaba cada vez más encima de él, y el miedo empezó a dominar a mi abuelo por primera vez en toda su vida, haciéndole entender que los viejos del pueblo tenían razón. Quiso moverse, quiso caminar hacia la salida del terreno, pero las piernas le pesaban como si fueran de plomo y no le respondían adecuadamente. Lo peor de toda la noche vino después, cuando el sonido del lamento parecía estar ya a unos cuantos metros de distancia, justo enfrente de su posición. Aunque mi abuelo estiraba el brazo con la lámpara de petróleo para intentar alumbrar entre la maleza alta, sus ojos no lograron ver a ninguna persona, ninguna silueta, ningún cuerpo físico. No había absolutamente nadie allí que pudiera estar emitiendo ese sonido tan desgarrador. Sin embargo, algo invisible y poderoso se estaba manifestando frente a él de una forma espantosa que desafiaba toda la lógica. Mi abuelo notó claramente, bajo la luz parpadeante de su lámpara, cómo las plantas de los cultivos se abrían solas, una por una y de forma consecutiva, formando un camino directo
hacia donde él se encontraba parado. Las hojas grandes se hacían a un lado con brusquedad y las ramas se doblaban hacia el suelo como si alguien invisible, pero con un peso real, estuviera caminando con paso firme y rápido entre los surcos de la tierra labrada. El lamento ya se escuchaba encima de él, retumbando en el aire con tanta fuerza que parecía que tenía a la mujer llorando a unos centímetros de su propio oído, inundando el ambiente con un olor a humedad y a encierro. Totalmente aterrorizado, perdiendo todo el orgullo y el coraje que lo habían llevado hasta ahí, mi abuelo no aguantó más. Tiró la lámpara de petróleo al suelo, dejando que se apagara, y huyó corriendo con todas las fuerzas que le quedaban en el cuerpo hacia el camino principal que llevaba de regreso al pueblo. Corrió sin mirar atrás ni una sola vez, tropezando con las piedras y sintiendo que ese frío eterno le pisaba los talones, hasta que finalmente llegó a las primeras casas iluminadas del pueblo, donde cayó al piso sin aire. Muchos años después de esa noche horrible que cambió para siempre la mentalidad de mi abuelo Silvano, ocurrió otro suceso en ese mismo terreno de cultivo que confirmó que lo que él había vivido no fue una alucinación causada por el cansancio de la jornada, ni una mala jugada de su mente por el enojo. El terreno seguía perteneciendo a la familia y usándose para la siembra de la temporada, y un compañero de trabajo muy cercano a nosotros, un hombre joven e incrédulo llamado Ángel, tuvo que quedarse a trabajar durante una madrugada entera, debido a que el sistema de mangueras de riego estaba fallando de forma continua y se necesitaba dejar todo listo antes de que saliera el sol para no perder la cosecha del mes. Ángel conocía perfectamente la historia del abuelo Silvano, pero al ser un joven de la ciudad que apenas se estaba acostumbrando al campo, pensaba que todo eran simples exageraciones de los viejos para asustar a los trabajadores nuevos. Ángel se encontraba esa madrugada revisando una manguera de riego principal que había dejado de funcionar de forma misteriosa y repentina. El agua simplemente no salía por los conductos, a pesar de que la presión de la bomba y los niveles del pozo estaban funcionando bien. Mientras estaba agachado en el lodo, alumbrando con su linterna de mano e intentando reparar la conexión rota a la mitad de la noche, empezó a escuchar unos quejidos profundos, secos y lastimeros que salían de la nada, interrumpiendo el sonido de los grillos. A diferencia de lo que le pasó a mi abuelo, que solo sintió la presencia invisible y los movimientos físicos en las plantas, Ángel sí levantó la mirada para buscar el origen del ruido, y lo que vio en medio de la penumbra lo dejó marcado con un trauma psicológico para el resto de sus días en este mundo. A unos cuantos metros de distancia, saliendo de la parte más densa y oscura de la parcela, apareció una figura humana que caminaba en su dirección. Era la silueta de una mujer, vestida con un largo y pesado traje blanco, muy parecido a un vestido de novia antiguo, el cual se veía desgastado y cubierto de tierra negra en la parte baja de la falda. Tenía un velo largo y tupido que le tapaba por completo el rostro, impidiendo ver las facciones o qué tipo de mirada había debajo de esa tela vieja. Lo más aterrador de todo el encuentro era que la figura no caminaba de forma normal sobre la tierra. No se escuchaba el ruido de los pasos, ni el crujir de las ramas secas, ni el peso de un cuerpo humano sobre el terreno. La entidad flotaba suavemente a unos centímetros sobre el lodo pesado y sobre la vegetación, moviéndose con una fluidez espantosa sin tocar el suelo, mientras esos quejidos profundos continuaban saliendo de su ser y congelando el aire alrededor. Ángel se quedó completamente inmóvil, pegado al suelo sin poder emitir un solo grito ni poder respirar, viendo con los ojos abiertos de par en par como la mujer de blanco avanzaba lentamente entre los surcos de la siembra, partiendo la niebla de la madrugada. La silueta cruzó todo el terreno en línea recta, sin desviar la mirada hacia donde estaba él, como si estuviera sumergida en su propio sufrimiento o buscando algo que nunca más iba a encontrar en este mundo de los vivos. Después de unos minutos de tensión que al muchacho le parecieron horas eternas de tortura, la entidad se fue desvaneciendo poco a poco ante sus ojos, haciéndose transparente de forma gradual hasta desaparecer por completo en el aire frío de la madrugada. En el mismo instante en que la figura blanca se borró por completo de la vista de Ángel, el agua de la manguera comenzó a fluir normalmente de nuevo con un ruido fuerte de presión que lo hizo reaccionar del trance.
El muchacho dejó todas las herramientas tiradas en el lodo, subió a su vehículo y nunca más volvió a aceptar un trabajo nocturno en ese sector del mapa. Ambas experiencias, vividas en diferentes épocas y por personas de distintas edades, pero exactamente en el mismo pedazo de tierra, reforzaron por completo la creencia de toda la gente de la localidad sobre la presencia real e innegable de la Llorona en esas parcelas lejanas de Chiapas. Mi abuelo Silvano aprendió una lección muy clara y dolorosa, que nos repitió a todos los nietos antes de dejar este mundo para siempre. El escepticismo, la burla y la falta de creencia sobre las cosas del más allá desaparecen por completo en el momento exacto en que uno tiene la terrible desgracia de escucharlo o de verlo en la soledad de la noche, entendiendo que hay cosas en los campos que merecen todo nuestro respeto. Lo que estás a punto de escuchar es un testimonio real. Si en algún momento sientes que alguien llora afuera de tu casa en la madrugada, no te asomes. Hay cosas que, una vez vistas, no se pueden olvidar. Esta es la historia de cómo mis gatos me salvaron de algo que hasta el día de hoy no me atrevo a nombrar con facilidad. Tenía 12 años cuando ocurrió, y aunque ya tengo 15, lo recuerdo como si hubiera pasado anoche. Vivo en Guadalajara, y lo que les voy a contar no es un cuento ni algo que escuché de alguien más. Yo lo viví, lo sentí, y todavía hay noches en que me cuesta trabajo dormir pensando en lo que pudo haber pasado si mis gatos no hubieran estado ahí. En aquel tiempo, mi familia rentaba una casa que tenía algo muy particular. El baño no estaba dentro de la casa como en la mayoría de los lugares. Estaba afuera, en el patio trasero. Para llegar a él, había que cruzar todo el patio de noche, con la oscuridad encima y el cielo como único techo. De día no era gran cosa, pero de noche era otra historia. Las sombras se veían diferentes. Los ruidos del vecindario sonaban más lejos, más raros. Y aunque trataba de convencerme de que no había nada ahí afuera, mi cuerpo siempre supo que cruzar ese patio solo, en la madrugada, no era algo que debía hacerse a la ligera. Desde pequeño escuché historias de la colonia, las que cuentan las abuelitas en voz baja, las que los vecinos mencionan de pasada y luego cambian el tema como si no quisieran seguir hablando. Historias de cosas que se ven de noche, de llantos que no tienen explicación, de presencias que no deberían estar en este mundo. Yo nunca les hice mucho caso porque era niño y pensaba que exageraban, pero esa noche entendí que no exageraban, que todo lo que decían era real. Era una madrugada de entre semana. No recuerdo exactamente el día, pero sí recuerdo que era cerca de la 1 de la mañana. Me había quedado despierto viendo televisión, algo que hacía seguido cuando mis papás ya estaban dormidos. Cuando apagué la tele, me di cuenta de que tenía ganas de ir al baño. Por un momento pensé en aguantarme hasta el amanecer, como ya lo había hecho otras veces. Pero esa noche las ganas eran demasiado fuertes. No había de otra. Me levanté despacio para no despertar a nadie. La casa estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y de vez en cuando, algún carro lejano pasando por la calle. Agarré mi celular para usarlo de linterna, porque en el patio, la única luz era una foquita que casi no alumbraba, y salí hacia el baño. Lo que siempre me dio algo de tranquilidad en esos recorridos nocturnos eran mis gatos. Tenía 4 en ese tiempo. Todos eran distintos, de diferentes colores y tamaños, pero los 4 tenían algo en común. A donde yo iba, ellos iban. Me seguían por toda la casa como si fueran mi sombra. De noche no era la excepción. En cuanto me veían moverme hacia el patio, se levantaban y caminaban a mi lado sin que yo tuviera que llamarlos. No sé si lo hacían por costumbre o porque algo en ellos sentía que yo necesitaba compañía. Lo que sé es que esa noche estaban conmigo, los 4, cuando crucé el patio y entré al baño. Cerré la puerta y todo era normal. El silencio de siempre, la foquita parpadeando un poco como de costumbre, el frío de la madrugada metiéndose por las rendijas. Nada fuera de lo común. Pero eso cambió muy rápido. Fue mientras seguía dentro del baño cuando empecé a escuchar algo que me puso la piel de gallina desde el primer segundo.
Los perros del vecindario comenzaron a ladrar. Y no era el ladrido de siempre, ese que sueltan cuando pasa alguien por la banqueta o cuando escuchan un ruido cualquiera. No, este era diferente. Era desesperado. Eran todos los perros al mismo tiempo, como si algo los hubiera alertado a todos de golpe, como si todos hubieran visto lo mismo en el mismo momento. Había algo en ese sonido que no era normal. Era un ladrido con miedo. Y los perros que ladran con miedo son los que más miedo me dan a mí, porque los perros no sienten miedo de nada que sea ordinario. Me quedé quieto dentro del baño escuchando. El corazón ya me latía más rápido. Traté de decirme que era algún animal callejero, algún borracho caminando por la calle, cualquier cosa que tuviera una explicación simple. Pero entonces lo escuché. Entre todos los ladridos, entre todo ese escándalo de perros asustados, llegó otro sonido. Uno que no se parece a nada que haya escuchado antes ni después de esa noche. Era un llanto. El llanto de una mujer, largo, muy largo, como si viniera de muy lejos, pero al mismo tiempo de muy cerca. Un lamento que subía y bajaba, que se estiraba en el aire de la madrugada como si quisiera llegar a todos lados. No era un llanto de alguien que está triste, era algo más profundo que eso, algo que dolía escuchar, algo que te helaba por dentro aunque no entendieras por qué. Me quedé paralizado dentro del baño sin poder moverme. Las manos me sudaban y el celular casi se me cae al piso. El llanto seguía ahí afuera, mezclado con los aullidos de los perros, y yo no podía hacer otra cosa más que escuchar y rezar en silencio para que todo se detuviera pronto. Después de unos segundos que se sintieron como minutos, me obligué a salir del baño. Necesitaba entrar a la casa. Necesitaba meterme a mi cuarto y taparme con la cobija y fingir que no había escuchado nada. Abrí la puerta despacio y salí al patio. Fue ahí cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal con mis gatos. Los 4 estaban justo donde los había dejado, pero ya no eran los mismos de hacía unos minutos. Los 4 estaban de pie, completamente tensos, con el cuerpo estirado y la mirada fija hacia la puerta que daba a la calle. Sus colas estaban levantadas y el pelo de todo el lomo lo tenían completamente erizado, parado de una forma que yo nunca les había visto antes. No se movían. No hacían ningún sonido. Solo miraban hacia esa puerta con una concentración que me puso más nervioso que los propios ladridos de los perros. Yo conocía a mis gatos. Sabía cómo se comportaban cuando jugaban, cuando tenían hambre, cuando estaban tranquilos. Pero lo que tenían en ese momento no era ninguna de esas cosas. Era algo que no tenía nombre fácil. Era como si hubieran visto algo que yo no podía ver, o como si sintieran algo en el aire que a mí me era imposible detectar. Y lo que sentían claramente no era bueno. El llanto de la mujer volvió a escucharse, esta vez más cerca, mucho más cerca que antes. Ya no sonaba como si viniera de otra calle o de lejos. Sonaba como si estuviera justo del otro lado de la pared, justo afuera de la puerta del patio. No sé qué fue lo que me empujó a hacer lo que hice después. Quizás fue curiosidad. Quizás fue esa parte del cerebro que a veces te hace hacer cosas que sabes que no debes hacer. El caso es que mis pies empezaron a moverse solos hacia la puerta, despacio, sin hacer ruido, como si algo me jalara hacia allá sin pedirme permiso. La puerta tenía una pequeña rendija entre la madera y el marco, lo suficientemente grande para poner un ojo y ver hacia la calle. Solo quería ver. Solo quería saber qué era ese sonido y de dónde venía. Solo eso. Pero no llegué. Cuando me faltaban como 3 o 4 pasos para llegar a la puerta, mis gatos reaccionaron. Los 4 al mismo tiempo, como si alguien les hubiera dado una señal que yo no escuché. Se pusieron frente a mí, bloqueándome el camino completamente. No fue suave ni tranquilo. Fue brusco, urgente, como si no tuvieran tiempo que perder. Se colocaron entre mis pies y la puerta formando una especie de barrera con sus cuerpos, y empezaron a maullar. Pero no era un maullido normal tampoco. Era agresivo, fuerte, desesperado, y al mismo tiempo bufaban hacia la puerta, con la boca abierta y los dientes afuera, como si estuvieran enfrentando a algo. Intenté caminar hacia adelante. Levanté un pie para rodearlos y seguir hacia la puerta. En ese momento, uno de ellos me dio un zarpazo en el tobillo.
No fue un zarpazo de juego, fue uno de verdad, con fuerza, como diciéndome que no. Me detuve en seco. Los miré. Los cuatro me miraron de regreso por un segundo y luego volvieron a clavar la mirada en la puerta. Seguían bufando, seguían maullando, y el llanto del otro lado seguía ahí, largo y desgarrador, llenando toda la madrugada con ese sonido que no debería existir. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. Ya no era curiosidad lo que sentía. Era miedo. Un miedo que empezó en el estómago y se fue subiendo hasta la garganta. Un miedo que te dice, sin palabras, que hay cosas en este mundo que no están hechas para ser vistas. Que hay momentos en los que lo más inteligente que puedes hacer es darte la vuelta y no mirar. Mis gatos sabían algo que yo no sabía. Eso era evidente, y estaban dispuestos a lo que fuera con tal de que yo no abriera esa puerta, con tal de que yo no me asomara por esa rendija, con tal de que lo que estaba afuera se quedara afuera. Así que no me asomé, di un paso hacia atrás, luego otro, y luego corrí hacia adentro de la casa lo más rápido que pude, con el corazón golpeándome el pecho y la respiración cortada. El llanto todavía se escuchaba mientras corría por el patio. Todavía se escuchaba cuando entré a la cocina. Todavía se escuchaba, más apagado, cuando cerré la puerta de mi cuarto y me metí a la cama con toda la ropa puesta. Jalé la cobija hasta cubrirme completamente y cerré los ojos con fuerza. Afuera, los perros del vecindario seguían aullando. No pasaron ni 30 segundos cuando escuché el sonido de las patitas de mis gatos saltando uno por uno sobre la cama. Los cuatro llegaron. Los sentí acomodarse a mi alrededor, uno junto a mis pies, otro pegado a mi espalda, otro cerca de mi cabeza y el último echado sobre mis piernas. No se movieron, no jugaron entre ellos como a veces hacían. Solo se quedaron quietos, pegados a mí, como si supieran exactamente lo que yo necesitaba en ese momento. Debajo de esa cobija, rodeado por mis cuatro gatos, seguía temblando. No era frío lo que sentía. Era algo más adentro, algo que no se quita con una cobija gruesa ni con la luz encendida. Era el tipo de miedo que se te queda pegado en el cuerpo, aunque ya estés en un lugar seguro, aunque ya estén cerradas todas las puertas, aunque ya no escuches nada afuera, porque el llanto no se había detenido de golpe. Fue apagándose poco a poco, como si aquello que lo producía se fuera alejando lentamente por la calle, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y eso, de alguna forma, me daba más miedo que si hubiera desaparecido de repente, porque significaba que estuvo ahí parado un buen rato, del otro lado de esa puerta, quieto, esperando. No sé en qué momento me quedé dormido. Solo recuerdo que en algún punto el agotamiento pudo más que el miedo, y los ojos se me cerraron solos. Cuando desperté ya era de mañana. La luz entraba por debajo de la puerta de mi cuarto y los pájaros hacían ruido afuera. Todo se sentía completamente distinto a unas horas antes, como si la noche se hubiera llevado consigo todo lo que había traído. Mis gatos seguían en la cama, algunos ya desperezándose, otros todavía dormidos encima de mí. Me senté en la orilla de la cama y me quedé un rato ahí sin decir nada, pensando, tratando de ordenar todo lo que había pasado. Consideré la posibilidad de que hubiera sido una mujer real llorando en la calle. Lo pensé en serio. Me dije que quizás era alguien que había tenido un problema, que andaba perdida, que estaba pasando por algo difícil. Pero esa explicación no me convencía del todo, porque ninguna mujer real hace que todos los perros de una colonia entera aúllen al mismo tiempo. Ninguna mujer real hace que 4 gatos se ericen de esa forma y se pongan en posición de defensa, como si estuvieran enfrentando a algo que no es de este mundo. Ninguna mujer real hace que el aire de la madrugada se sienta tan pesado, tan distinto, tan lleno de algo que no tiene nombre. Durante varios días no le conté a nadie lo que había pasado. No quería que pensaran que me había asustado de algo que no existía, o que me habían contado demasiadas historias antes de dormir. Pero una tarde, casi sin querer, le mencioné algo a mi mamá. No todo. Solo le pregunté si ella había escuchado algo raro esa noche. Me miró un momento antes de responder y me dijo que sí, que ella también había escuchado el llanto,
que se había despertado con él, pero que había decidido no levantarse y no asomarse porque algo le dijo que no debía hacerlo. Que algo en ese sonido no era normal. Eso fue lo que más me heló la sangre de todo. Saber que no estaba loco. Saber que no lo había soñado. Que mi mamá también lo había escuchado. Y también había sentido eso mismo que yo sentí. Que había cosas afuera que era mejor no ver. Los vecinos más viejos de la colonia, cuando uno les preguntaba con cuidado, siempre mencionaban lo mismo. Que había noches en que era mejor quedarse adentro. Que había sonidos que uno no debía seguir. Que en esa zona, de vez en cuando se escuchaba el llanto de una mujer en la madrugada, y que quienes se habían asomado a ver nunca podían explicar bien lo que habían visto, pero que todos quedaban marcados de alguna forma, cambiados, como si algo en ellos se hubiera roto por dentro al ver lo que no estaba destinado para ojos humanos. Yo no sé si esa noche afuera de mi casa estaba la Llorona, no lo puedo asegurar porque no la vi, y gracias a mis gatos no la vi. Pero lo que sí sé es que algo estaba ahí, algo que hizo que los perros de toda una colonia aullaran de miedo, algo que mis gatos reconocieron antes de que yo pudiera siquiera acercarme, algo que se quedó parado del otro lado de esa puerta, esperando, durante varios minutos de la madrugada. Hay una cosa que pienso seguido cuando recuerdo esa noche. Pienso en lo que hubiera pasado si no hubieran estado mis gatos, si me hubiera asomado por esa rendija, si hubiera visto lo que estaba afuera. Y cada vez que llego a esa parte, prefiero no terminar el pensamiento. Lo único que sé con certeza es esto. Esa noche mis gatos no me siguieron por costumbre. Me siguieron porque sabían lo que se venía. Me protegieron porque entendieron, antes que yo, que había algo afuera que no debía entrar a nuestras vidas. Y se quedaron pegados a mí toda la noche, los cuatro, sin moverse, sin dejarme solo, hasta que la luz del día hizo que todo volviera a ser normal. A ellos les debo algo que no tiene precio. Y si alguna vez en la madrugada escuchas el llanto de una mujer afuera de tu casa y tus mascotas se ponen tensas y se colocan frente a ti bloqueándote el camino, hazles caso, no te asomes.